Los más comerciales son los TTL y los CMOS, donde los TTL llevan normalmente las letras L y funcionan con 5 voltios. En cambio, los CMOS o CMOS pueden llevar la letra H o el número 4 en su nomenclatura. Cada una de estas compuertas lógicas lleva su propia tabla de verdad, que es la que indicaría cómo funciona cada compuerta. Al ser digital, los ceros y unos se los representa como positivo y negativo, y se nos indica cómo inyectarlos en la entrada y qué resultado obtendríamos. Vamos a empezar por la compuerta lógica llamada NOT, que también es conocida como inversora, y es entendible porque invierte todo lo que recibe. Este circuito integrado lleva como 6 inversores en su interior, así que vamos a escoger una y la alimentamos a 5 voltios en los pines 14 y número 7. Y ahora sí lo alimentamos con 5 voltios. Escogemos la segunda compuerta NOT y en la salida colocamos un diodo LED para saber el proceso de la inversión de esta compuerta lógica. Notarán que el diodo LED se va a encender, y esto es debido a que las entradas de las compuertas lógicas del NOT, por ejemplo, son de muy alta impedancia, es decir, que son muy sensibles a la estática y por lo tanto las entradas no sabrán si es un 1 o un 0 que está ingresando en su entrada compuerta lógica. Para corregir este problema, según su tabla de verdad, debemos introducir señal positiva para poder colocar en 0 o negativo la salida de esa compuerta lógica NOT y así poder apagar el diodo LED. Entonces tomamos una resistencia, puede ser de entre 1 y 10K, y lo conectamos justamente en la entrada de esa compuerta lógica a positivo para que pueda apagar la salida y también apagar al diodo LED. Y es así como logró el proceso de invertir la señal y poder apagar el diodo LED. Ahora, para encenderlo solo debo aplicar señal negativa en la entrada de la compuerta lógica NOT, y esto lo voy a hacer con un pulsador y así poder apreciar el proceso de inversión del dato digital NOT. Para la compuerta lógica AND, o también conocida como la compuerta lógica de multiplicación, esta vez la compuerta tiene 2 entradas y una salida, en donde según su tabla de verdad solo existe una condición para poder activar su salida en 1 o en positivo. Vamos a verificarlo alimentando al circuito con 5 voltios. Este circuito integrado lleva en su interior 4 compuertas lógicas, porque esta vez la compuerta lógica tiene 2 entradas. Escogemos una, la primera. 1 y 2 sería la entrada de la compuerta lógica y el número 3 la salida. En la salida colocamos entonces un diodo LED para poder verificar ese proceso de la compuerta lógica. Observaremos que el diodo LED se vuelve a activar y es justamente por la estática en las entradas de la compuerta digital. Por lo tanto, si nos fijamos en la tabla de verdad, solo necesitamos que una de sus entradas reciba señal negativa o un bit 0. Lo vamos a probar con una resistencia conectado a negativo. Y observarán que el diodo LED se apagó. Y es como dice su tabla de verdad. Si las pongo las dos a negativo, de igual manera va a mantener apagada la salida de la compuerta lógica. Ahora, para activar la salida de esta compuerta lógica AND, según su tabla de verdad, necesitaría 2 señales positivas o 2 bit 1 en las mismas entradas de la compuerta lógica AND. Si conecto una de ellas a positivo, no hará ningún cambio en el proceso de la compuerta lógica. Pero si la otra entrada de la compuerta lógica se conecta a positivo, entonces se va a poder completar el circuito y poder activar recién el diodo LED, colocando la salida de la compuerta lógica en 1. Y nuevamente, para apagar la compuerta lógica solo debemos dejar de enviar señal positiva en las entradas de la compuerta AND. Para la compuerta lógica OR, o también conocida como de suma, al igual que la compuerta lógica AND, tiene también 2 entradas y una salida, pero esta vez la secuencia para activar la compuerta lógica es a lo contrario de la compuerta lógica AND, y como la anterior, el circuito integrado lleva 4 compuertas lógicas en su interior. Escogemos una compuerta y en su salida conectamos un diodo LED para ver el proceso. Ahora, según su tabla de verdad, para poder apagar la salida de la compuerta lógica, las 2 entradas conectadas a negativo con el bit 0. Lo haremos nuevamente con 2 resistencias conectadas a negativo
Y ahora sí, la salida de la compuerta lógica se podrá apagar cuando las dos entradas reciban la señal negativa o el bit 0. Para poder activar la salida de esta compuerta lógica, solo necesita una señal positiva en una de sus entradas de la compuerta lógica. Vamos a inyectarle señal positiva a la primera entrada y el diodo LED se pudo activar. Lo mismo sucederá si retiramos la señal de la primera entrada y la aplicamos en la segunda. Y se volverá a activar la salida de la compuerta lógica OR. Y para apagarla debemos dejar de enviar señal positiva en las entradas de la compuerta lógica. Unos datos curiosos de estas compuertas lógicas es que la compuerta lógica AND también se la denomina como todo o nada, y es que se lo representa como dos interruptores conectados en serie. Para que funcione, sí o sí los dos interruptores tienen que estar conectados. Basta que uno de ellos esté desconectado y el circuito no funcionará. En cambio, la compuerta lógica OR se la denomina como cualquiera o todo. Son como dos interruptores conectados en paralelo y sin importar cuál se active o cuál se cierre, activará el circuito de la compuerta. Espero que esta introducción con estas compuertas lógicas básicas te ayude a embarcarte en